Listo. Ok. Bueno, qué bonito estar haciendo esta conferencia directamente desde aquí de Ecuador con Osman. Y pues es una prueba que queremos hacer con esto, a ver cómo nos va y pues aprovechar la tecnología para poder hacer esta conferencia y pues esperamos que salga bien, ¿no? Así. Ese es nuestro deseo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes, Osman? ¿Por qué quieres hacer esto? Cuéntanos. Sí, pues para aprovechar los medios sociales, ¿no? Esta manera de poder estar conectados en la Correcto, comunidad de la casa por la emergencia que estamos teniendo globalmente. correcto. Muy bien. Pues como fue algo así rápido, no me pude preparar con los PowerPoints, pero por lo menos ahí está el documento. Aquellos que pues estén en computadoras van a poder leer tranquilamente, ¿no? Entonces, creo que también todo eso sale en la grabación, espero que sí, el documento. Y nos toca ver la lección 3, las etapas del crecimiento espiritual en la vida cristiana. ¿Qué te parece, Osman, si horas para empezar? Así es. Señor, gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor, en el que estamos viviendo, porque esto hace, Señor, que volvamos a las iglesias en casa, Señor, a la comodidad, Señor, donde nosotros en cada hogar podemos compartir de ti, Señor, sin enfocarnos en un edificio, Señor. Gracias, Padre, porque todas las cosas que pasan nos ayudan a bien, Señor. Te pedimos, Padre, que este sea el medio de Dios, por lo pronto, de podernos conectar con más hermanos, Señor, y que sea viral este tipo de video, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí has sido fiel con nosotros. Estamos sanos. Te pedimos por las personas que por alguna razón están infectados con este virus, Señor. Te pedimos, Padre, por los familiares. Te pedimos, Padre, también por el hermano Pablo, por Judy, hasta el Ecuador, Señor, que tienen a bien bendecirnos con el tiempo, Dios, y poder estudiar esta lección que es tan importante, Dios, para que podamos entender, Señor, en qué situación nos encontramos espiritualmente, si en la niñez o en la madurez espiritual, Señor. Creo que es una de las lecciones tan vitales, Señor, para podernos identificar por qué es que no estamos creciendo espiritualmente, Señor. El compromiso más que con las personas en realidad es contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que este sea el enlace, Señor, para que más personas sean estimuladas, Señor, para que puedan enfocarse en la madurez espiritual, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que va a ser impactada por medio de este mensaje, Señor, así como ha sido de impacto para mi vida, Dios. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos este estudio. Ilumínanos por medio de tu palabra. Usa a Pablo, Dios. Usa esta conversación que vamos a tener vía internet, Señor. Sabemos, Padre, que no hay limitantes, Señor, cuando se quiere y cuando hay un compromiso real contigo, Señor. Gracias por cada una de las hermanas de la iglesia La Jaiba, Señor. Cada una de ellas, según sea sus necesidades, te pido que seas con ellas, Señor. Gracias, Padre. Ilumínanos, sigue guiándonos por medio de la obra del Espíritu Santo en este estudio que vamos a iniciar en este momento, Dios. Que tu nombre sea exaltado y que cada vez, Padre, tengamos un compromiso más contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por todo. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos, Padre. Señor, sabemos sin lugar a dudas que esta es la manera en que tú estás orquestando, Dios, para que cada mensaje llegue a la comodidad de nuestras casas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por todo. Amén. Amén. Les cuento rápido una experiencia pues, que estoy teniendo, ¿no? Este domingo, bueno, es el segundo domingo que ya estoy predicando a través del Internet para la Iglesia Renacimiento y también haciendo este tipo de conferencias con los grupos de discipulado y las iglesias en casa. Entonces, este domingo que estuve
compartiendo, fue algo especial porque me puse a meditar, ¿no? Mientras uno va exponiendo la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre exponer la palabra en un edificio donde está la gente y exponer la palabra aquí, ¿no? Donde estás tú solo, ahorita en un cuarto, ¿no? Y yo hablando, ¿no? Pero como que a quién estoy hablando, ¿no? A las paredes, ¿no? Pero el Señor puso, ¿no? En mi mente, ¿qué es la unidad de la iglesia, ¿no? La unidad de la iglesia es en espíritu. Entonces, muchas veces, y ahí me puse a pensar, ¿no? Cuando asistimos a algún lugar, siempre nos distraemos de cómo va vestido el hermano, de mira quién llega tarde, etcétera, etcétera. Entonces, nos dejamos llevar por los movimientos, ¿verdad? Estamos pendientes de quién está adelante, quién está atrás. Pero en este caso, pues estoy yo solo, ¿no? Con la Biblia y compartiendo la palabra. Y me trajo a memoria el Señor este versículo de Efesios 4, ¿no? Que somos un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, el cual es el todo y en todos, ¿no? Entonces, yo le decía a los hermanos de que la verdadera unidad es la unidad del espíritu, ¿no? Que a pesar de que no nos podemos ver, abrazar, tocar, saludar, pues la unidad del espíritu se sigue manteniendo, ¿verdad? Tiene que ser con una misma mente, un mismo parecer. Entonces, en ese sentido, es una bendición, ¿verdad? Porque pues eres tú y el Señor y punto, no tienes que impresionar a nadie, no tienes que ni sentarte bien, pues ahí tú puedes estar escuchando, ¿verdad? Aunque bueno, los que estamos aquí en video, pues yo me tuve que ir a peinar, ¿verdad? Y para que las hermanas no se asusten. Entonces, bueno, esa es lo que estoy experimentando, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión, mis hermanos, que Dios quiere las iglesias en casa. O sea, esto que estamos viviendo es una comprobación, una confirmación de lo que Dios quiere que estemos haciendo. O sea, imagínense ahora, ya porque no nos podemos reunir en un edificio, pues ya no hay quien me predique, ya no hay quien me enseñe la Biblia. No, siempre en nuestras casas vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Ok, bueno, vamos a empezar este tiempo. Nos toca ver las etapas del crecimiento espiritual en la vida cristiana. Y bueno, hay tres etapas en realidad del crecimiento de una persona, ¿verdad? Aunque después vamos a ver otro estudio donde vamos a ver desde otra perspectiva, el crecimiento espiritual. Pero vamos a enfocarnos lo que la Biblia compara al crecimiento espiritual con el crecimiento también de una persona, ¿no? Desde que nace, crece y madura. Entonces, y eso es lo que nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de la niñez y de la madurez. Y también nos habla de la perfección. La perfección no se la va a poder alcanzar de este lado de la eternidad, sino ya cuando estemos en la presencia del Señor. Así que para nosotros es importante entender qué es la niñez y la madurez espiritual. Entonces, tenemos el primer versículo que ustedes pueden ver en pantalla, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquí tenemos dos cosas, ¿no? Una, que cuando una persona nace de nuevo, dice aquí
que es un niño. Y este niño necesita alimentarse espiritualmente. Dice, y ahí ustedes subrayen en las Biblias, perdón, dice, alimentarnos como niños, o desead como niños. Dice, desead como niños. Y ahí la palabra como nos indica que el apóstol está haciendo una comparación, ¿no? De un niño que nace físicamente con un creyente que ha nacido espiritualmente, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro está haciendo una comparación entre el crecimiento físico y el crecimiento espiritual. Entre el que nace de nuevo, como dice ahí, recién nacidos, desead como niños recién nacidos. Entonces hay una comparación entre el nuevo nacimiento y el nacimiento físico. ¿Ok? Entonces, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, de la misma manera que un niño necesita tomar la leche materna, el niño que nace espiritualmente también debe alimentarse con la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Es decir, los fundamentos que le van a ayudar a alimentar su fe como niño espiritual. Entonces, dice ahí, desead como niños la leche espiritual. Y fíjense en lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice que esa leche no debe ser adulterada. Lastimosamente, hoy estamos viviendo días tremendos, ¿no? Días de apostasía, días donde hay falsos profetas, donde la gente se aparta de la fe, donde la gente simplemente es religiosa, y peor ahora con la tecnología, ¿verdad? Justamente aquí en Ecuador estamos estudiando hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, y yo les ponía ejemplos, ¿no? De personas que mandan posteando versículos o gráficos, de acuerdo a la situación que están viviendo, ponen un versículo, pero le sacan totalmente del contexto en que fue escrito ese versículo, y ahora, entonces, ahora nomás recibí en el WhatsApp de la iglesia, pues, algo como decía así, yo creo que nuestra lengua tiene poder, porque la Biblia dice que la lengua tiene poder. Así que yo con mi lengua puedo bendecir o maldecir, ¿no? Y bueno, entonces ahora yo bendigo y en lugar de llamarle al virus coronavirus, le tengo que llamar muere virus. Y eso nos va a dar la victoria. Solamente si con mi lengua yo le digo muere virus. Entonces, totalmente sacado de contexto ese versículo, ¿verdad? Totalmente sacado de contexto. Perdón, no es el coronavirus, por si acaso. Acabo de limpiar la casa y mis manos están con olor a eso que usé para desinfectar la casa, de los pisos, ¿no? Entonces, el asunto es que no podemos nosotros sacar de contexto las palabras. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Muchos están adulterando la palabra de Dios y haciéndoles decir a la Biblia lo que ellos quieren decir. Entonces, parte del problema, por qué la gente no crece espiritualmente, es que no se están alimentando con la leche apropiada, ¿no? Le doy gracias a Dios por la vida de Osman, que él está ahí al pie del cañón enseñando la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
eso les va a ayudar a ustedes a crecer espiritualmente. Entonces, no es fácil encontrar hoy en día a personas que están enseñando la Biblia, la pura Biblia. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pedro en realidad está ahí comparando al crecimiento espiritual como cuando un niño nace y un bebé necesita alimentarse de la leche apropiada. De la misma manera nosotros. Osman, ¿qué piensas de esto? Sí, es tan necesario esta lección porque creo que no hay crecimiento en las iglesias por causa de la inmadurez espiritual, porque las personas están dependiendo más de lo que dice el líder, el pastor, que de lo que dice la palabra de Dios. Y todo la raíz está en la niñez espiritual, si es que han nacido de nuevo. Muchas veces hasta lo dudo. Correcto. ¿Verdad? Entonces veo que no hay madurez en los creyentes, porque aquí, como dice más adelante en la lección, dice que se enfocan en los líderes, en los instrumentos, en enfocarse en el Señor y en su palabra. Creo que este es uno de los problemas que estoy viendo en las iglesias. La falta de compromiso, la falta de... todo eso creo que tiene que ver con la inmadurez espiritual. Correcto. Entonces, en realidad, eso es parte del problema. Y estoy recordándome del libro de los Hechos, ¿no? En Hechos, en el capítulo 17, donde nosotros vemos ahí a los hermanos de Berea, que Pablo llegó ahí a una sinagoga en Berea y él empezó a compartir la palabra y a presentarles a Cristo, ¿verdad? Y después que ellos escucharon el mensaje de Pablo, dice, les voy a leer, Hechos 17, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocas. Esto me hace recordar a la iglesia de la Jaiba. Hay muchas mujeres distinguidas ahí y no son pocas que han creído en Jesús. Pero ¿cómo es que estos bereanos, hombres y mujeres distinguidas, creyeron en el Señor Jesús? Cuando ellas llegaron a la casa y se pusieron a revisar lo que Pablo había dicho, dijeron, oh, es cierto lo que Pablo nos dijo. Y creyeron en el Señor Jesús cuando revisaron lo que Pablo les estaba enseñando. Entonces, esa debería ser la actitud de los creyentes hoy en día, es escuchar la palabra de Dios e ir y investigar si realmente lo que están diciendo es así, ¿no? Yo siempre, cuando escucho algo y tengo alguna duda, yo anoto y llego a la casa y voy a consultar en un diccionario a ver qué significa esta palabra que dijo este pastor. Por ejemplo, hoy yo escuché un mensaje, excelente mensaje, de Mateo 24, y esta persona decía cada rato, pero esto no es el fin, y esto no es el fin, hablando de las señales que va a haber antes de la venida del Señor Jesús, y se repite, ¿no? Pero todavía no es el fin.
pero él no explicó qué es el fin, ¿verdad? Entonces, yo vengo, investigo y digo, a ver, ¿qué es el fin, verdad? ¿Qué es el fin? Y entonces yo me pongo a investigar y dice que el fin del siglo es el fin de una era. El fin del siglo es el inicio de los juicios de Dios aquí en la tierra para la gran tribulación. Wow. Entonces, en otras palabras, estas cosas que nosotros estamos viendo ahora de esta plaga a nivel mundial es solamente un principio de dolores y todavía nos queda mucho más que recorrer. No sabemos cuánto el Señor nos va a permitir, pero nosotros sabemos que todavía no es el fin. ¿Cuándo va a empezar el fin? Cuando la iglesia sea arrebatada y el anticristo se manifieste aquí en la tierra. Eso. Por ejemplo, yo tuve que venir a investigar eso, ¿verdad? Entonces, no me puedo yo conformar con lo que simplemente escucho o veo un video, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita les acabo de leer en Hechos 17, 10 hasta el 12. Entonces, anoten, regresen a la casa, miren, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo a los hermanos, escriban, mis hermanos, escriban. Ok, entonces, el apóstol Pedro establece que hay un nacimiento espiritual y hay una niñez espiritual y hay un alimento espiritual. Ok, esas tres cosas aprendemos del apóstol Pedro en cuanto al crecimiento espiritual. Entonces, es imprescindible que nazcamos de nuevo, que sepamos que somos hijos de Dios y que nos alimentemos de la palabra de Dios. Esas tres cosas es súper importante para que haya un crecimiento espiritual en una persona. Que haya nacido de nuevo y tenga la seguridad de salvación y que se alimente correctamente de la palabra de Dios. Ok, ¿alguna pregunta, Osman, antes de pasar al otro versículo en cuanto al apóstol Pedro? No, todo está clarito. Ok, entonces, aquí se nos enseña claramente de las características de los niños espirituales y nos invita a buscar un crecimiento que da Dios. Porque el crecimiento espiritual nadie lo puede dar sino solamente Dios. Solamente Dios puede hacer que una persona crezca espiritualmente. Los hombres no podemos hacer que las personas crezcan espiritualmente. O sea, yo puedo enseñar, puedo predicar, puedo enseñarles la Biblia, hablarles del griego, del hebreo y todo eso. Si Dios no está obrando en el corazón de la persona, esta persona no va a crecer espiritualmente. Y quizás vale la pena decirles por qué pasa esto. Vamos a Esdras, capítulo 7, el versículo 10. Como les dije, estoy enseñando hermenéutica y este pasaje es importante para todos los hijos de Dios. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir o escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Entonces, aquí hay 4 cosas que hace Esdras. La primera cosa que hace, a la que me quiero referir, es a preparar el corazón. Dice aquí, él preparó el corazón para inquirir la ley. Eso quiere decir, para estudiar, para investigar, para escuchar la palabra de Dios, uno tiene que estar preparado el corazón.
¿Cuántos de nosotros preparamos el corazón antes de ir a la reunión del estudio bíblico o de la iglesia en casa? Necesitamos preparar el corazón. Dios necesita un corazón contrito y humillado. Y dice la Biblia que ese corazón el Señor no lo desprecia. Entonces debemos preparar nuestro corazón en oración, confesando nuestro pecado, estando listos y pidiendo al Señor que realmente nos hable. O sea, porque a veces nosotros, pues no tenemos ni tiempo de preparar el corazón. Estamos tan ocupados en las actividades, en los quehaceres, en las responsabilidades, en las obligaciones. Y bueno, ya me tengo que ir a la reunión, ya me tengo que ir a la reunión, ya. Y llego a la reunión y... y mi mente está todavía en otras cosas, mientras el que está predicando o enseñando, no, ¿verdad? No le prestamos atención debida. Entonces, tenemos que preparar el corazón, mis hermanos. Y ese es una razón por las que no se da el crecimiento espiritual. Porque la Biblia no se escucha simplemente con los oídos, la Biblia se escucha con el corazón, mis hermanos. Y ahí es donde tiene que llegar la palabra de Dios. ¿Qué piensas, Osman, de esto? Tremendo. Tremendo. Es una bendición. Vale la pena sentarnos a estudiar, hermano. Vale la pena, sí. Porque es diferente a cuando yo mando un documento o un escrito, porque es diferente, o sea, no es... El Señor ha diseñado que así sea la cosa. Dice que Dios diseñó salvar a las personas por la locura de la predicación. Y si no estuviéramos solamente la Biblia y ya, pues todos seríamos salvos, hermano. Pero hay algo en la predicación, en el compartir, en el hablar, en el cual el Espíritu Santo de Dios opera para provocar un entendimiento en el corazón de la gente. Entonces, porque imagínate si solamente diría, bueno, mejor te mando por correo electrónico la lección 3, ahí está. Pero otra cosa es ya ponernos, ¿verdad? Y experimentar la guía del Espíritu Santo en el momento de estudiar la palabra. ¿O no te pasa eso cuando tú estás enseñando? Así es. Claro. Sí. Entonces, bueno. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 7, el segundo versículo, donde vamos a ver este aspecto del crecimiento espiritual. Dice, y yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Y ni aún ahora podéis. Es que es otra versión. Voy a apagar mi teléfono porque espero que no se apague la... No creo. Ya. Si no, me están entrando los mensajes en el WhatsApp y salen en la pantalla, no puedo. Así es. Incomoda. Ya le apagué mi teléfono y ya no tenemos ese problema. Entonces, estoy leyendo otra versión. Ahorita me doy cuenta que lo que está escrito aquí está en otra versión. Dice, y yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales,
Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Apolos? ¿Qué es Pablo? Son los siervos por medio de los cuales habéis creído. Y a cada uno, según el Señor le concedió. Y yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y ahí vamos a subrayar algunas palabras aquí, ¿verdad? La palabra espirituales, hermanos, yo no pude hablarlos como espirituales. Hay que subrayar. Sino como a niños o a niñitos. Tiene que subrayar niños. Y después no le pude hablarlos como espirituales nuevamente y carnales. Y la última palabra, crecimiento. Entonces, fíjese, nosotros debemos entender esto, ¿no? De que el apóstol Pablo reconoce de que hay niñez, hay madurez y hay crecimiento. Estos tres elementos nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Dice, no puede hablarlos como espirituales. Aquí se refiere a personas que son maduras espirituales. No les puede hablar como a personas maduras espiritualmente, que tienen ya un discernimiento espiritual, sino que tuve que hablarlos como a niñitos. Ahora, ¿cuál es la característica de un niño? En contraste con un maduro. Un niño es una persona que no tiene el discernimiento suficiente para entender algunas cosas. Yo recuerdo, y creo que los que son abuelos pueden ver a los niños de 2 años, ¿verdad? Caminando y tratando de meter la mano en el enchufe, ¿verdad? De corriente o en el toma corriente. ¿Y qué dicen los abuelitos o la mamá cuando le ve al niño tratando de meter ahí el dedo? Cuidado, no hagas eso, cuidado. Y va ahí corriendo y le saca, ¿no? O cuando un niño agarra un vaso de vidrio de la mesa, un niño de 2 años. Cuidado, cuidado, porque el niño no sabe el peligro. Y ahí baja el niño, va gateando y se acerca a las gradas. Cuidado, va a rodar las gradas, porque los niños no saben el peligro. Bueno, eso es lo que sucede. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no les pude hablar como a maduros espirituales, porque todavía no tienen el discernimiento espiritual. Les tuve que hablar como niños espirituales, como niños. Y Pablo nos explica aquí cuál es la característica de un niño. Un niño es una persona que está controlada por la carne, es decir, por sus propios deseos, por sus propios pensamientos, y él tiene el control de su vida. Toma las decisiones de acuerdo a lo que siente y a lo que piensa, no de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la característica de un niño espiritual, que todavía vive subjetivamente, no objetivamente. Vivir subjetivamente es vivir de acuerdo a las emociones, a los pensamientos de la propia persona. Vivir objetivamente es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, muchas personas no tienen todavía la capacidad para vivir por fe, siendo objetivos en cuanto a qué dice la Biblia, sino que se dejan llevar por sus emociones, por sus pensamientos y hacen lo que piensan que ellos tienen que hacer. Y obviamente ese estilo de vida no les permite crecer espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, Apolos
un gran predicador, elocuente. Ustedes escucharon las enseñanzas y las predicaciones de él. Ustedes escucharon las predicaciones mías. Pero nosotros éramos solamente siervos. Nosotros no podemos hacer que ustedes crezcan espiritualmente, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Qué piensas, Osman, de esto? Híjole. Sí, es impactante cuáles son las características de los niños, ¿no? De que estamos viendo que solo están enfocados en el yo, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo hago. Y me llama la atención las dos palabras esas que acabas de mencionar, la subjetividad y la objetividad. La subjetividad, como estoy entendiendo, es qué creo, qué pienso y como resultado de eso, qué hago. Y no se pone a la palabra de Dios como máxima autoridad. Ser Correcto. objetivos es poner a la palabra como el centro de nuestras vidas, ¿cierto? Correcto. Entonces, creo que más vivimos subjetivamente. ¿Por qué? Porque se vive la vida cristiana de acuerdo a lo que yo siento, a lo que me dicen, a lo que yo pienso, y no lo que en realidad hacía lo que la iglesia de Berea, donde estudiamos en Hechos capítulo 17. Ellos escudriñaban las escrituras para ser objetivos. Correcto. Exactamente. Imagínate que otra cosa, ¿no? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 7, dice que los niños espirituales ponen la mirada en los líderes, ponen la mirada en el hombre, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, sabiendo quién era el apóstol Pablo ahora, dice, ¿quién pues es Pablo? ¿Y quién pues es Apolo? Solo son instrumentos por los cuales Dios da el crecimiento. Entonces, veo que las personas se enfocan tanto en los líderes y en las personas que les viene sobrando lo que dice en realidad la palabra y se vuelven subjetivos. ¿Por qué? Correcto. Porque los líderes apelan a las emociones de esas personas y no objetivamente porque sacan textos fuera de contexto. Es mi opinión. Y eso es lo que está sucediendo, porque piensan que cuando asisten a la iglesia de algún famoso predicador, que no, nosotros nos vamos a la mejor iglesia, ¿no? Mm, Pero ningún hombre tiene el poder para hacerles crecer espiritualmente, nadie. así de sencillo. Así es. Aquí dice clarito, ¿no? Es Dios el que da el crecimiento. Entonces es nuestra relación con Dios. Wow. Hermanos, hermanas, es Dios el que da el crecimiento. No es Osman, no soy yo, no es un pastor, es Dios el que da el crecimiento. Y es por eso que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Allí, cuando tomamos nosotros de esta leche espiritual, vamos a crecer. Lastimosamente, pues, más yo veo que este concepto de iglesia que tenemos nosotros, la iglesia tradicional, pues es más para sentirnos bien nosotros, ¿no? Ujú. Es como un club donde yo me siento bien, que Ay, me gusta, ahí están mis amigos, la pasamos bonito. Pero la pregunta es, ¿estoy creciendo espiritualmente? Bueno, vamos a continuar. muy Dice, bien. aprendemos de esto que los niños no pueden asimilar las enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Es decir, un niño solamente se queda con lo básico del evangelio. Sabe que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, y que es un creyente, y que tiene que comprarse una Biblia, y que tiene que orar. Eso es lo que sabe esta persona. Pero los hermanos de Corinto aquí no estaban acostumbrados
a asimilar el alimento sólido de la palabra, ¿verdad? El alimento sólido de la palabra. Este domingo me tocó enseñar y predicar 3 veces, ¿no? 3 veces me tocó en la mañana. Así que aquellos que tienen mi Facebook pueden mirar las predicaciones, las enseñanzas allí en la palabra. Es justamente estoy en este mismo sillón, ¿no? Porque ahora esta es mi iglesia, hermano. Este, este es mi púlpito. Mi púlpito es este silloncito ahorita. Ok, entonces, el plan de Dios no es que nos quedemos niños espirituales. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que empiece siendo niño espiritual, un bebé espiritual. Pero también el plan de Dios es que yo me alimente espiritualmente. Para yo poder crecer. Para no quedarme como niño. Entonces, el apóstol Pablo les dice ahí, porque todavía no podíais recibirlo, ni aún ahora podéis recibirlo todavía, por eso sois carnales. Entonces, no tenían la capacidad de asimilar las verdades espirituales profundas. Entonces, Pablo nos pone aquí algunas de las características de los niños espirituales. Dice que hay celos, contiendas, disensiones. Entonces, y Pablo les dice ahí, ustedes están andando como carnales. Aquí la palabra carnales, si se fijan en esta traducción, dice andan como humanos o como personas inconversas. Una persona carnal es una persona que está teniendo su estilo de vida como un inconverso. A pesar de que nació de nuevo, pues estas personas son inconversas, ¿no? Perdón, a pesar que no han, a pesar de que se dicen cristianos, ¿verdad? No son cristianos, no son cristianos. Entonces, no es suficiente simplemente decir eso, ¿no? Por eso es que son carnales. O sea, un carnal es el que tiene el estilo de vida de un inconverso y un espiritual es el que está controlado por el espíritu. ¿Ok? Entonces, otra de las características de los niños espirituales es que son controlados por el yo. ¿Sí? Entonces, yo pienso, yo siento, yo quiero. Entonces, son palabras comunes de los niños espirituales. Y el yo, dice, se fija en los hombres. Como ya decíamos, se fijan en los líderes. Entonces, debemos quitar nuestra mirada de los líderes y poner nuestra mirada en el Señor Jesús, y nuestro enfoque correcto debería ser, yo soy un siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Y los que predicamos y enseñamos debemos vernos a nosotros mismos simplemente como unos meros siervos de Dios. Entonces, solo Dios tiene la capacidad de dar el crecimiento espiritual. Y dice ahí la palabra del Señor, dice, vamos a leer Romanos, no, más adelante, volviendo al pasaje, ¿no? ¿Qué pues es Apolos? Ahí estamos en Primera de Corintios 3, 1 al 7, cuando Pablo dice, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo? Son los siervos por medio de los cuales habéis creído. Y eso, dice en la Reina Valera,
y eso lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces, aquí vemos eso, ¿no? Y subrayen esa parte en su Biblia, porque esto nos enseña de que solamente Dios es el que produce en nosotros el creer. Solamente Dios produce en nosotros el creer. Dice, otra vez leo, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo? Son los siervos por medio de los cuales habéis creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Entonces, el único que nos saca de la niñez y nos lleva a la madurez es Cristo. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, la fe es un regalo de Dios, dice Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La gracia y la fe vienen de Dios. El creer, mis hermanos, en la palabra de Dios es un regalo de Dios. Viene de Dios. No nace de nosotros. Dios nos da el privilegio de creer en la palabra de Dios. Si Dios no se revela a nosotros, nosotros no le vamos a conocer a Él. Por eso es importante esto, mis hermanos. Debemos creer. Ok, ¿qué dices, Osman, en cuanto a esto de que Dios pone el creer en nosotros? Sí, qué tremenda bendición, pero creo que este versículo, como lo he escuchado, se malentiende o malinterpreta, porque dice, bueno, deja que Dios entonces me dé la madurez espiritual, pues si Él es el que la da, pues a su tiempo Él me va a hacer maduro. Y creo que es un comentario muy mal dicho, ¿no? Porque como estás mencionando, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. El más interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente es Dios. Y a veces nosotros decimos, no, pues deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Yo solo tengo que ir a la iglesia y el Señor me va a hacer crecer a su tiempo. Y así pasamos y así morimos y no pasó nunca nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos estancados esperando que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Al cabo, Él es el que da el crecimiento espiritual. No, 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 no. Este es un regalo, el creer en la palabra. Y el que cree en la palabra, si no la hace, no está creyendo, no está teniendo fe. Quiero decir dos versículos en cuanto a lo que tú estás diciendo. Ok. Que es una verdad esto que acabas de decir tú. Vamos a ver Filipenses, el capítulo 2, en primer lugar, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Cómo tenemos que vivir? Dice aquí, ocupados en la salvación. Esta palabra salvación aquí en el aspecto de la santificación. Yo tengo que estar ocupado, es decir, procurar el crecimiento espiritual. ¿Cómo lo procuro? Leyendo la palabra, orando, buscando el rostro de Dios, como ya decíamos antes, llegando a la casa y a escudriñar las escrituras para ver si es que lo que me están enseñando es así. Eso es estar ocupado. Y dice aquí la palabra del Señor que cuando nosotros estamos ocupados en esta salvación, con temor y temblor, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios nos da el discernimiento para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad, ¿no? Eso es lo que dice Romanos 12:2, ¿no? Claro.
transformados por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, que como va entrando la palabra, nosotros vamos siendo transformados de Y, adentro hacia afuera. y Muchas ahí, veces nos enfocamos en lo exterior, pero nos olvidamos de lo interior. Aquí dice, en Romanos 12:2, dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. es lo mismo en otras palabras. Es- Es lo mismo. O sea, ya tengo que estar leyendo la Biblia, mirando qué es lo que Dios dice en su palabra para que mi mente cambie y de esa manera yo experimente la voluntad de Dios. Ujú. Acá en el otro versículo dice, para que Dios ponga el querer como el hacer. Eso es experimentar la voluntad de Dios en mi vida. Otro Una versículo, pregunta, Pablo. sí, Yo sé que no quiero sacarte de onda ni de contexto, pero en este asunto de las situaciones que están pasando, ¿verdad? Del coronavirus y todo eso, sí. pensamos que como que esto se le fue, he escuchado algunos comentarios como que Dios no está en control de esto porque, bueno, obviamente estamos hablando de la niñez espiritual, porque una persona que ha crecido espiritualmente no va a guiarse por comentarios o por las circunstancias, sino por fe y por lo que dice la palabra. Pero veo que se está manipulando las predicaciones en base a esto, a estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y el temor y el temblor, incluso he escuchado personas que este versículo de Filipenses 2:12 al 13 piensan que la salvación se pierde y es que es de la salvación que se está hablando aquí, ¿verdad? Y no, yo en realidad, ahorita, gracias por la aclaración, que la salvación es la santificación, que ocupémonos de crecer, de ocupémonos de la santificación, ¿verdad? Eso fue muy pertinente para mí ahorita, o sea, pero en cuanto a lo que te estaba comentando ahorita hace un momento, sí, bueno, ¿de qué sirve si yo oro, si yo busco a Dios, si como quiera Dios no me va a escuchar, Él va a hacer lo que Él quiere? Yo sé que has estado compartiendo esto en los medios sociales anteriormente. Así es. Pero tu pregunta específica, ¿cuál es, mi hermano? Sí, es eso, ¿no? De que dice que la salvación se pierde y que nos debemos de ocupar de ella. Ah, Y vivimos como que si no la cuido, se pierde. O sea, ¿sí me entiendes? sí, sí, sí. Sí, por eso ya dijimos anteriormente de que parte de crecer espiritualmente es primero saber que he nacido de nuevo, segundo, tener una seguridad de salvación y tercero, alimentarme espiritualmente. Entonces, cuando no hay una seguridad de salvación, entonces va a suceder esto que tú dices, ¿no? No hay una comprensión de lo que es la salvación y probablemente no hay una comprensión de qué es nacer de nuevo y qué es ser Mm. hijo de Dios. Entonces tenemos que revisar esas cosas con las personas, ¿no? Ok, el otro versículo que yo quería leer es en Hebreos capítulo 12, versículos 27 y 28, hasta el 29. Dice, Hebreos 12, 27 al 29 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, Mm. porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mm. Una persona que está creciendo espiritualmente va a caminar, dice aquí, en temor y en reverencia. ¿Sí? En temor y en reverencia.
eso es lo que yo les quería compartir. Si vamos a crecer espiritualmente, tenemos que andar en este temor y reverencia. Bueno, ¿qué te parece, Osman? Si terminamos aquí esta parte, porque no quiero que el video se haga muy largo, entonces quiero aquí salir de aquí, ¿verdad? Y terminar esto. Y continuar y hacemos otro video. Ah, ok. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ok, déjame, que estoy aquí. Si ves lo que estoy tratando de hacer, no sé cómo salir de aquí. Es la primera vez que estoy tratando de grabar el video para que se quede aquí y luego poder enviar.